Esta es la historia, incluso hasta la muerte de Chespirito. En esta ocasión tengo la gran oportunidad de estar en la casa de la señora Florinda Mesa, en la casa de la Chimoltrufia, en la casa de Rosa la Rumorosa, en la casa de mi gran amiga la señora Florinda Mesa, con la segunda parte de esta conversación. ¿Usted no vio el pasado? Casualmente usted no estaba en su casa el pasado domingo, no sabe de todo lo que usted se perdió. Estamos oyendo las campanadas de la casa de Florinda Mesa en este momento. Yo lo invito a que recuerde rápidamente de lo que platicamos y estemos en sintonía usted y yo la semana pasada. Muchas cosas, pero la verdad es que yo no era una belleza, pero era guapa, era pasaderita, tenía pedacitos buenos. Eras muy atractiva. Entonces, de pronto pasa la mano por el pelo hasta abajo de donde la espalda deja de llamarse espalda. Y dice, qué bonito pelo tienes. Y yo me quedé mirándolo, yo sabía quién era, pero me enojó mucho. Y le dije, ay, enano grosero. Después, ¿así le dijiste? Oye, Flor, pero él te cortejaba, pero Chespirito era casado. Ese era otro. Otro detallote. Otro detallote. Yo decía, no nada más es mi jefe. Es un hombre que trae un gran bagaje, 7 valijas, 6 hijos y una esposa. Dice, a veces siento vacío, soledad, no sé qué inquietud tan rara que quisiera besar a alguien. Y entonces yo le dije, si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí? ¿Le dijiste? Fíjate tú qué mal. Para mis tiempos eso era mucho. ¿Y qué hizo Chespirito? ¿Qué hizo? Me besó. Pero fue así, un beso tierno, un beso apasionado. ¿Qué va? Florinda, muchísimas gracias por esta oportunidad de seguir platicando contigo, porque se quedó en el tintero las 3/4 partes de la historia, ¿estás de acuerdo? Sí, es que nos falta mucho, sí, tenemos que contar. Es que, ¿sabes qué? Tú empezaste, como decía mi Robert, desde Adán y Eva. Exactamente, como decía el gran Chespirito, desde antes. Oye, querida Florinda, ¿en qué momento llega el gran éxito de Chespirito, donde tenía obras de teatro, donde tenía circo, donde tenía presentaciones internacionales? Bueno, él nunca hizo circo. Lo hicimos masivos. Ok. Pero masivos que compitieron con Sting, por ejemplo, en Sting, Tina Turner, todos ellos. Cuando estuvimos en Santiago de Chile, Sting llenó el estadio de Santiago de Chile de 80,000 personas. Lo llenó, pero una vez. Nosotros lo llenamos 2 veces en un día, una en la mañana y otra a las 6:30 de la tarde. Una a las 12 de la mañana y otra en la matiné y otra a las 6:30 de la tarde, de 6:30 a 8. O sea que fueron 80,000, le ganamos a Sting y a Tina Turner, ellos llenaban una vez y listo. Yo tengo muy buenos recuerdos y siempre he preferido recordar eso y no lo desagradable. Cuando Carlos se fue, que fue muy al principio, Carlos se fue en el 79, o sea, no, y a principios del 79. Y se fue en el 79, pero después de haber tenido una gran fama. Claro. Ok, por su trabajo, pero gracias a los libretos de Roberto. Desde el 70, porque ya desde el 70 trabajaba haciendo personajes. Él ya estaba en el programa. Claro. El programa, digamos que el personaje de Kiko surgió cuando surgió la historieta del Chavo del Ocho. Pero él ya estaba desde antes en los programas, pero él había estado desde el 70 hasta el 79, ¿Por qué se fue? 9 años. Pues le ofrecieron en Venezuela tener su propio programa como Kiko y decidió hacerlo. Claro que Roberto pues le hizo ver que no podía y además que no le convenía encasillarse en un solo personaje. Que si había hecho tantos si quería hacer Cantinflas estaba cañón, ¿verdad? Cantinflas nomás había uno. Exacto.
Entonces, que si había hecho tantos personajes y ya había logrado superar eso, porque Roberto era un gran director, debo decirte que Carlos no era actor, Carlos era un periodista del Heraldo, el periódico El Heraldo. El Heraldo de México. Sí, entonces, pues no era actor, un buen director te hace actor. Él vio que tenía madera, que tenía con qué. Total que Roberto pues le hizo ver que simplemente el personaje de Kiko no se lo podía llevar así. Y que era de él, era de Roberto. Que era un personaje de él. Entonces decía, es que yo inflo los cachetes. Es que, ¿qué te diré? Un inflar los cachetes no hace un personaje. Digamos que Marlon Brando, por llamar la atención y que se olvide, inclusive para, como, oye, Héctor Suárez, tú lo viste caracterizarse de formas distintas, ¿no? Pues él también se puso los algodones aquí, pero también cambió la voz, también actuó, y actuó un libreto. Claro. Y se dejó dirigir por un director. Por supuesto. Entonces no es eso lo que hace un personaje. Un personaje es como si me dijeras tú que, si Laurence Olivier de pronto se quisiera apañar de Hamlet, ¿no? Claro. Pues, y entonces Shakespeare, ¿dónde está? O sea, Laurence Olivier va a decir, no, pues es que la mitad es mío y la mitad es de Shakespeare. No, eres un actor nada más. Y cada actor que interpreta al mismo Hamlet o a cualquier otro personaje de Shakespeare, pues cada actor le hace su propia creación histriónica. Pero él lo puso su nombre con algunos cambios, ¿no? Lo puso Kiko con K, sí. Y 2, 3 cambiecitos que ¿cómo lo tomó Chespirito? Como una bajeza, como una deslealtad. Cuando el señor Azcárraga lo llamó y le dijo que si quería, que se le armaba una gran demanda, que le ponía toda Televisa a su disposición, Roberto era muy humano y muy bueno, dijo no me gustaría destruir a nadie Mira, le dice, te voy a dar un ejemplo. Si tú tienes un Rolls Royce y de pronto alguien llega y te roba el espejito del Rolls Royce, pero tú sigues con tu Rolls Royce, pues como que no vale la pena que te enfurezcas ni que hagas demandas porque te robaron el espejito, ¿no? Y como el tigre era muy especial, le contestó, qué sabio eres, Bueno. Exacto. Que conste que yo dije la mitad y es la mitad, o sea que ya partimos la culpabilidad. Y en el caso de María Antonieta fue diferente porque Roberto nunca demandó a María Antonieta, demandó al derecho de autor, a la Secretaría de Educación, al derecho de autor de la Secretaría de Educación. Porque cuando los derechos de alguien se vencen, hay un periodo límite y se le avisa. O sea, del ratón Miguelito, por ejemplo, se vencen los derechos por descuido, por lo que sea, o desde antes de vencerse existe la obligación de dar información y decir, ¿quiere usted renovar los derechos o quiere que queden libres al mejor postor? Oye, pero qué cadradura, María Antonieta de las Nieves, ¿no? Hacemos una pausa, regresamos con esta pregunta. ¿Qué caradura, María Antonieta de las Nieves? Lo dije yo, no, Florinda, venimos. Pues la verdad es que yo tengo muchas emociones encontradas, más aún desde que Roberto falleció, porque él no dejaba de recordar con mucho cariño a todos. Sí estoy de acuerdo en que es una inmoralidad, sobre todo hacerlo por abajo del agua. Yo pienso que cualquiera se puede ver tentado a hacer algo así, porque además ella no hizo el menor ruido y estuvo de acuerdo con la gente de derecho de autor. Fueron los que le avisaron porque ella estuvo al pendiente y de eso. Es inmoral, de acuerdo, pero la mayor falla estuvo, insisto, en la gente de derecho de autor de la Secretaría de Educación. En ella
lo que pudo... Moralmente. Lo que pudo hablar mal en ella es el hecho de mantenerlo tan en secreto. Yo le habría dicho al contrario, oye Roberto, me acabo de enterar por los del derecho de autor, que inclusive me lo ofrecen, o lo que tú quieras decir, Claro. lo que tú quieras decir, que se vencieron los derechos, porque es quien te dio trabajo por años y quien te hizo famosa internacionalmente. Yo tengo tanto que agradecerle y todos tenemos mucho que agradecerle a Roberto. Nos volvimos famosos internacionalmente, la misma Televisa. El señor Azcárraga lo dijo a la saciedad, Azcárraga mismo. Dijo, en esta relación de Roberto Gómez Bolaños y Televisa, quien le debe más a quien es Televisa, a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. De acuerdo estoy. Porque le abrió las puertas de la internacionalidad a todo. Antes que las telenovelas, lo primero en venderse en Sudamérica fue el Chapulín Colorado. Hablamos tanto de eso, Roberto y yo, y le aprendí tanto a él. Yo le aprendí mucho. Todo. Él siempre me dijo, siempre decía, mi bonita, a este mundo no venimos a ser mejores actores cada día, o mejores ingenieros, o mejores médicos, o mejores escritores. Venimos a ser mejores personas cada día. Entonces, qué enseñanza. Yo hasta quisiera verla y decirle que a veces la sueño, y lo sueño a todos cuando grabamos. Yo no siento... ¿No hay resentimientos? No siento ni el menor resentimiento, ni con ella, ni con Carlos Villagrán, ni con... Es más, yo tengo un grandísimo cariño por Rubén Aguirre y por mi gordito, mi ex gordito, Edgar Vivar. Son mis grandes amores. Angelines, adoraba yo a Angelines, el Chato, que era un hombre tan bueno, el Chato Padilla. Es que yo tengo ahí un problema. ¿Por qué Jaimito nunca se subió a la bicicleta? Ay, porque nunca aprendió a andar en bicicleta de joven y tenía mucho miedo a aprender, pero no se atrevía a decir al departamento de carteros. De carteros que no sabía andar en bicicleta porque si no perdía el empleo. Le iban a correr, claro. Como acababan de implementarlo. Imagínate si le hubieran tocado ya tiempos más adelante donde se usaba motocicleta, pues pobre, ¿no? Pobre hombre. Pobre hombre. Oye, querida Florinda, ¿y qué pasa en el momento de una época de bonanza de ustedes como equipo de producción? De repente deciden hacer telenovelas. ¿Milagro y Magia fue la primera? Bueno, yo escribí la telenovela y Roberto no quería dirigirla, ¿eh? Debo decirte que hizo una extraordinaria dirección de escena de actores. ¿Chespirito? Extraordinaria. La hizo como al estilo John Huston, con storyboard, dibujado, cada encuadre, la hizo como si fuera cine. Porque como teníamos tiempo para prorratear un presupuesto que era muy bajo, de acuerdo, pero la productora era yo, y yo ya llevaba un poquito de callo con Chespirito, y aprendiendo, inclusive de ver a Enrique Segoviano, de estar junto a Enrique Segoviano. Yo siempre que he estado cerca de la gente que sabe algo, no dejo de observar y escuchar. Abro ojos. Hay que aprender, claro. Sí. Entonces dije yo, si repartimos estas canicas aquí, para ahorrar acá, para darle tiempo a que... Para darle libertad a dirigir como cine los planos secuencias donde él usaba rieles, para darle tiempo a los iluminadores, porque como lo hicimos en las otras telenovelas, en La Dueña y en Milagro, Alguna vez tendremos alas, darle a Robertito libertad para dirigir bien, para que hubiera tiempo de iluminar, el buen cine, la buena televisión. Por eso nuestras telenovelas se vendieron en el primer mundo. Estaban tan bien iluminadas, tan bien hechas, que aguantaban el cambio de lineaje de Inglaterra, de Alemania, de todo. Pedro Font las vendió, pero carísimas, además, y lo dijo en una junta, carísimas en primer mundo, y nunca más se volvió a vender en primer mundo. Y no porque ahora haya la televisión por cable, porque tú sabes que todo se sigue vendiendo en todas partes con subtítulos. Así es. Y así se vendían las nuestras. En algunos países eran dobladas. Pero no quería porque no le gustaban las telenovelas y no sé qué. Él no pero ve novelas, ¿verdad?
no le gustaba el género, él decía que las historias no le duraban tanto, pero yo un día le dejé un montón de libretos a que los leyera y no le insistí más. Luego un día me dijo él, oye, quiero pedirte un favor. Sí, le digo, dime. ¿Me dejas dirigir tu telenovela? ¡Oh! Ay, Robert, ese no es un favor que yo te haga, tú me lo haces a mí. Yo ya sabía que era un gran director, yo había visto el trabajo que había hecho con todos nosotros, porque algunos éramos actores, pero no todos habían empezado como actores. Entonces, él era un gran director. Roberto Jr. estaba como director de cámaras, porque existe. Yo rescaté ese material, compré el equipo para mejorarla, porque nunca lo trasladaron a digital y había mucho deteriorado en color y en sonido. Y como tengo el material, los guiones, hice primero la edición literaria para luego hacer, después de corregir y devolver hasta primero el color de la imagen. Porque Roberto soñaba con que Televisa, soñaba por ahí del 2000 para acá, con que Televisa volviera a pasar Milagro y Magia, porque se dio cuenta de que era el género amado, el género dorado y amado de Televisa, la telenovela, y quería que el mundo supiera, que el mundo recordara, porque sí lo supo, pero la gente olvida, que el mundo recordara y Televisa misma recordara que él alguna vez participó en ese género dorado que tanto aman, pero nunca le hicieron caso. Entonces yo primero dije, bueno, lo voy a hacer, la voy a corregir, la voy a mejorar, pero me topé con que de 90 horas tenía que dejarla en 65, que te diré que es un primer corte. Estoy dispuesta todavía a dejarla en 50 para que si se les ocurre comercializarla alguna vez, ya post-mortem hacerle el favor a Roberto, porque a mí no, yo no volveré a ser dama joven nunca. Véanme, a mí qué favor me hacen, ¿no? Pero desde años atrás, por eso había dejado de fumar. Entonces, el corazón y los pulmones son dos órganos que van de la mano, desde que se forma el feto. Entonces, empezó a dañarse el corazón, y ya en el 2012, cuando vinimos al programa especial, pues siempre que veníamos tenía muchos problemas él aquí. Cuando regresábamos de Cancún, pasábamos lapsos largos allá y otros acá. Entonces, y aún en silla de ruedas él fue y dio conferencias y fue a Washington en el 2011 y estuvo en la Casa Blanca donde le dieron una conmemoración y todo. En fin, que la altura de la ciudad le causaba problemas a tal grado de que llegó de terapia intensiva, fue al auditorio a hacer el programa especial y fue cuando nos dijo el cardiólogo que era como sentencia de muerte vivir aquí y que tenía que usar el oxígeno lo más posible aún estando en Cancún. Primero lo usaba solo para dormir, siesta y en la noche en Cancún, y después al pasar el tiempo más y más, luego empezaron a surgir mayores problemas que no sabía yo ni qué eran, y el gran médico que encontramos allá se apellida García Graullera, llamó a una neuróloga impresionantemente, una geniecito muy joven, que está en Cancún, hay muy buenos médicos y muy buenos hospitales, y fue la que dijo, pero ¿por qué no se dieron cuenta? Es que el neurólogo debe haber sospechado que tenía Parkinson, esta enfermedad que le recetó hace tiempo es para el Parkinson, y no podían seguir con la misma dosificación, pudo haber empezado hace mucho, el Parkinson tardío se puede controlar, y empezaron ahí a controlárselo poco a poco, pero ya era demasiado tarde, nos dimos cuenta de eso, y aunque se controló, no fue tanto como esperábamos. ¿Se te deterioró la vida de Roberto? Sí, porque todo va en cadena, todo se fue deteriorando más rápido, pero no su capacidad cognitiva. Se podía conversar con él muy bien. Yo me acostaba, cuando ya hubo necesidad de que él tuviera cama de hospital, me acostaba siempre pegadita a él en la misma cama a ver televisión. Y además, yo al principio ni siquiera quise decir que estaba enfermo. Cuando él perdió la movilidad, nadie lo sabía. ¿Cuánto tiempo estuvo en silla de ruedas antes de morir?
Ya en silla de ruedas, 2 años. Antes las usaba solo para trayectos largos. Y usaba bastón y del otro brazo lo agarrábamos. De un brazo lo tomábamos y del otro lado bastón, pero los trayectos largos, sillas de ruedas. Pero primero yo hasta lo cargaba, yo lo bañaba y me dedicaba totalmente a él porque no había ni enfermeros ni nada. Yo no quería que nadie se enterara y que nadie invadiera su intimidad, que no se sintiera mal él. Pero después ya no pude hacerlo yo en uno de los viajes a Nueva York, porque el proyecto de Nueva York de Queen Mother es una obra de teatro basada en la Reina Madre que él hizo desde el 92. Yo estuve luchando contra el tiempo, contra la muerte, porque mi ilusión era de que por lo menos él viajara a Nueva York a ver el workshop, las funciones de workshop. ¿No lo vio? No fue posible, porque fue el 31 de julio fue una función, el 1 de agosto fue la siguiente función, y ya entonces nos dijo el doctor, es que en el vuelo podría morir, simplemente en el avión podría morir. Entonces, pero la vio en video. Y pues ahí estoy, sigo con ese gran proyecto a la espera de inversionistas, porque yo debo de seguir con ese legado, con eso que Roberto me dejó, eso y todo el know-how de Roberto, y todo lo que le aprendí hasta humanamente, debo seguir con eso, pero necesito inversionistas. Y debo decir ahorita, y es mi oportunidad, que también necesito volver a empezar. Como actriz aquí nunca nadie me contrató. Si yo no me doy empleo, nadie me lo da si yo no me contrato. Quiero volver a empezar, necesito volver a empezar por muchísimas razones. Pero también necesito ese legado sacarlo. No nada más es algo avalado por el mundillo de Broadway, y es un gran proyecto. Lo que yo necesito son los inversionistas. Aquí en China no invierten en proyectos, sean grandes o no. Invierten en las personas. Yo me pregunto, ¿qué en este país no está ampliamente demostrado que tanto Roberto como yo somos personas de éxito, que hemos dado puros éxitos por años, que somos negocios seguros? Es una obra netamente anglo. Y está hecha en inglés y tiene una música preciosa, avalada hasta por especialistas de ese mundillo de Broadway que me costó tanto trabajo ganarme. Y no encuentro inversionistas. Creo que el mexicano no invierte en el mexicano, ¿verdad? A menos que ya haya sido éxito en otra parte, ¿no? Flor, vas a encontrar inversionistas, me queda muy claro. ¿Tú crees que sí? Sí, estoy seguro. Pero también Florinda, también se dijo que habías maltratado tú a Chespirito. Tú lo sabes y tú lo escuchaste. Siempre. ¿Lo maltratabas? Mi pregunta nunca, es directa. ¿Lo maltratabas? Nunca. Y Roberto hasta se reía cuando se lo preguntaban. Nunca. Yo sufro mucho porque lo extraño. Todos los días lloro, todos los días lo recuerdo, todos los días me hace una falta tremenda, grandísima, porque vivimos casi 4 décadas juntos, casi 45 años de tratarnos muchísimo por el trabajo. Y yo tengo 66 años, es la mayor parte de mi vida la pasé con él, pero además viviendo bonito, no a la greña. Yo nunca quise decir nada porque él era un gran hombre, él era un titán, él era un gran protagónico, no solamente en la televisión y en sus libretos, sino de la vida misma. Pero tenía la mirada fija en un punto y una expresión bonita, como si estuviera mirando a alguien que amara mucho, a algo grande y bello. Casi había una sonrisa en su rostro. Y así siguió. Yo no me moví de su cama desde que falleció. No me pude mover, me quedé ahí, como cuando veíamos televisión, apretada a él. ¿Te gustó un velorio multitudinario? Primero en Televisa, fue su casa, y luego en el Estadio Azteca. Pues yo pienso que Roberto decía... En el Estadio Azteca, donde jugaba su equipo, el América. Roberto decía, no, a mí no se les vaya a ocurrir llevarme al Bellas Artes o cosas de esas, porque alguna vez se lo comentaron en entrevistas. No, a mí me van a llevar al Estadio Azteca y en lugar de
de rezos y de decir amén. Quiero aplausos, quiero risas, quiero un minuto de aplausos o un minuto de risas, quiero que griten gol, porque estoy trascendiendo al más allá. Y lo hacía como broma, no lo sé, la verdad, pero siempre decía, a mí vélenme en el Estadio Azteca. Y luego decía, quiero que me canten Conté Partiró, porque a él le gustaba mucho esa canción, yo se la cantaba. ¿Cómo va? Conté partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso si revivrò con te, partirò su navi per mare. Bueno, la canta Andrea Bocelli. Entonces, a él le gustaba mucho irme a cantar y decía, pero me traen a Andrea Bocelli. Pero también le gustaba muchísimo, bueno, la música selecta la oíamos juntos, en fin. Le gustaba mucho el himno a la alegría. Le decía, pero ahí sí no me pidas que te traiga de director a Beethoven, porque no se va a poder. Le decíamos, cuando hablaba de eso, era 15 años, 20 años antes de su muerte y hacíamos bromas. Cuando él ya estaba muy enfermo, yo no quería ni siquiera oírlo hablar de muerte, me enojaba, le decía, no, cállate, y me tapaba y le decía, no oigo. Mi bonita, tienes que entenderlo, me tengo que ir antes que tú, tengo 20 años más, estoy muy enfermo, me voy a ir, no te vas a ir, te vas a mejorar, el doctor dice que estás estable y yo voy a hacer hasta lo imposible para que estés feliz, pero pues así es la vida. ¿Te duele todos los días? Todos los días y a cada instante, y no he logrado superarlo. ¿Vas con una psiquiatra? Sí, empecé con trabajo de psicóloga como 6 meses antes de su muerte, por recomendación de un médico, del médico que veía a Roberto, que decía que le preocupaba más mi persona que Roberto, que él estaba estable. Y que yo tenía el síndrome del cuidador y que no me estaba dando cuenta. Y empecé a ir y seguí con la psicóloga, pero como he seguido mal y los estados de ansiedad y de depresión son tan fuertes, la psicóloga y el mismo médico ese que me siguió atendiendo a mí, pues me dijo que tenía que ver un psiquiatra o una psiquiatra, me recomendaron a una y muy buenos médicos en Cancún. Florinda, cuando alguien se muere, pues la familia tiene que tomar decisiones, pero ya es que todo el mundo nos metemos y todos los medios y demás, y aparte ni siquiera sabemos, o sea, es que Florinda va a vender la casa de México y Florinda va a vender la casa de Cancún, y si la vende, yo estoy de acuerdo en que Es una casa muy grande que me urge vender, porque me cuesta mucho la de Cancún. Esta no me cuesta. ¿Esta o la de Cancún? ¿O la de dos? Cancún. No, esta no es tan grande. Esta no la quisiera vender, a esta casa le encantaba a Roberto. Hay muchas coincidencias de su vida anterior, de cuando él vivía en la Colonia del Valle, relacionadas con esta casa. Y esta no me cuesta mucho mantenerla, aquí tengo las oficinas también, mi centro de operaciones. Además me ofrecen muy poco por esta casa porque son desarrolladoras las que las quieren comprar. Y siempre te ofrecen poco, no son personas que quieran habitarla. ¿Quedaste bien económicamente después de la herencia de Roberto? Pues mira, en las obras de teatro, tanto en las dos y en todo, he sido no solo productora, también he sido inversionista. Okay. Y pues la inversión de 11 y 12 me produjo muchísimo dinero. Ok, qué bueno. ¿Estás tranquila? Pues tengo propiedades que no tranquila, mientras no venda aquella casa y compre una más pequeña, estoy al día. Me urge venderla, porque, vamos, las rentas que yo recibo por mis propiedades me permiten sobrevivir, pero, ¿y si me enfermo? Claro, no te dejó dinero. Yo no tengo ningún seguro. ¿A ti no te dejó nada en la herencia, Roberto? Oh, bueno, toda su propiedad literaria se la dejó a Roberto Chico. Y del usufructo de la propiedad literaria,
está repartido entre sus hijas en un porcentaje. Cuando él me lo comentó, que yo no quería hablar de nada de eso, que dijo que en partes iguales para sus hijas y para él y para Robertito, le dije no me parece justo, porque él lo va a trabajar, él lo va a hacer rendir y ellas solo van a recibir el dinero. Él debe recibir mucho más, él debe recibir más y ellas menos. O un porcentaje menor, el que tú quieras, tú lo decidirás. Y me llevé la sorpresa después, cuando leyeron el testamento, de que me había incluido entre sus 5 hijas. Debo decirte que no me sorprende, yo con él perdí todo en un instante. Perdí al marido, perdí al amante, perdí al cómplice, perdí al hermano, perdí al padre, perdí al hijo, perdí al compañero de trabajo y de travesuras y de toda mi vida. Perdí al maestro, al gran mentor de mi vida. Perdí al sabio al que yo le consultaba, al que le oía cosas maravillosas y de las que yo aprendí tanto. Perdí todo en un instante. Muchas mujeres pierden solo a su marido. Yo perdí todo, también perdí a mi hijo. Aparte de perder a mi padre, también perdí a mi hijo. Es una tragedia, aunque no lo crean, pero no, es una tragedia para todos. Yo sé que muchos que están oyendo deben estar recordándolo y sintiendo el luto. O sea, yo también le doy al público el pésame. Yo también se lo doy. Sé que es para todos, que mucha gente lo ama. Lo sigue amando y lamentando. Florinda, gracias. Gracias por permitirnos entrar en tu casa.